KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Buenos días, Panamá. Hoy es lunes, pues ya 20 de enero. Un día en el que empezamos con el nombre de Luis Arce. Será el candidato por parte de la coalición de Evo Morales a la presidencia de Bolivia. Igualmente, esta caravana de inmigrantes sigue rumbo a los Estados Unidos y ya pasaron la frontera entre Guatemala y México. Partieron 1.200, ya van por 800. Vamos a ver cómo se va manejando esto en un momento en el que The Economist, la revista más prestigiosa de noticias económicas, habla de pleno empleo en economías desarrolladas. Habla también de lo que está ocurriendo en estas economías donde hay pleno empleo en contraversión con lo que está pasando en el resto del mundo. Don José, bienvenido. Buenos días, Fernando. Buenos días. Oye, empezando enviándole a los muchachos del Senafrón, pues nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de esas dos unidades en el servicio que fallecieron el pasado sábado. Un capitán iba ahí. Murió. Murió, sí. Murieron dos y hay dos heridos, ya fuera de peligro. Bueno, nuestra solidaridad con las familias de los desaparecidos en ese accidente. Hay incluso un miembro de las fuerzas públicas involucrados en ese accidente. No, estos murieron en un accidente de colisión, fueron del Senan. Estos muchachos fallecen en un árbol cayó sobre la estación de ellos en Darién el sábado. Bien. Bueno, también en la parte de las noticias de otro carácter, hoy 20 de enero. Quiero saludar a Natalie, cumpleaños hoy, ¿no? Sobrina, y mi amigo, el periodista Álvaro Alvarado. ¿Está de cumpleaños hoy? Cumpleaños hoy, 20. Yo tengo un profundo cariño por la familia, por Álvaro y por la familia de Álvaro. Vosotros somos chitrianos, pues. Somos chitrianos, hombre. Somos chitrianos. Es donde el talento rueda por el suelo. Saludo cordial de parte de este colectivo Álvaro Alvarado. Oye, igual esa reunión habida entre el secretario de Estado Pompeo, está también el presidente Iván Duque y Juan Guaidó. Esto es en Bogotá, en el día de hoy. ¿Qué habrá o qué saldrá? Hay que ver. Entonces yo quería comenzar, Fernando, primero esperando que todos hayan tenido un buen fin de semana, pero quería comenzar por algo que está ocurriendo en un país hermano de nosotros. Les voy a dar los números porque tenemos que mirarnos en ese espejo para tratar de no llegar a eso. De acuerdo a la encuesta publicada por el Centro de Estudios Públicos de Chile, una institución de prestigio. Acuérdate que Chile tiene una de las escuelas de estadísticas de mayor prestigio mundial. Por ahí estuvo nuestra querida Carmen Miró, ¿no? Una mujer muy apreciada. Y la profesora Cecilia Alegre también viene de la escuela chilena. Así que son dos muy meritorias. Rubén Darío Herrera también fue un economista que trabajó mucho con la CEPAL en Chile y en México. Panameños. Bueno, de chilenos, obviamente el epítome de nuestros intelectuales. Don Octavio Méndez Pereira también es graduado en la universidad. Así que es un país que tiene nuestro arraigo cultural muy profundo. Miren los datos que les voy a dar. De acuerdo a la última encuesta realizada, recuerda que Chile ha pasado desde el 18 de octubre hasta la fecha, 20 de enero hoy, casi 3 meses y unos días, en una intensa confrontación política. Bueno, la encuesta revela los siguientes datos. Los chilenos tienen un 5% no tiene confianza en el gobierno. Solo un 5% de la población tiene confianza en el gobierno. Es decir, que ni Maduro. Es lo más bajo. El índice de gestión positiva del presidente Piñera está en 6%. Y 83 en contra. El índice de gestión positiva de la Asamblea está en 3%. Y de los partidos está en 2%. Este conjunto de desencanto de la población chilena con su estructura contrasta con un desempeño relativamente bueno de las cifras macroeconómicas de ese país. E incluso aún en medio de esta coyuntura, a pesar de que el PIB solo va a crecer, según las estimaciones últimas, en 1% en Chile, la estructura financiera se vio afectada cuando cayó el peso, pero se ha estabilizado. Lo que no se ha logrado resolver es esa dicotomía que genera una población
digamos, mayoritaria que rechaza la estructura actual de del modelo de democracia que arribó Chile y que se pronuncia en casi un 70% por reformas constitucionales integrales para cambiar el modelo político, social y económico de Chile. O sea que ¿Hacia qué modelo? cualquier cosa puede salir de ahí. Exactamente. Esa es la pregunta, esa es la interrogante que se abre. Este deterioro en Chile, si bien es cierto, digamos, la violencia con que comenzaron estas manifestaciones, ¿te recuerda, Fernando, estemos televidentes, era común ver los incendios a las líneas del metro, a las escuelas, a los ministerios? Eso ha disminuido, pero la protesta no ha disminuido. Y la capacidad del gobierno de poder enfrentar eso ha sido muy limitada, y cuando su único plan es sacar los carabineros a la calle y no tiene usted plan alternativo, usted está mal. Cuando usted recurre como único y principal recurso a la represión, entonces una sociedad tiene que mirar qué es lo que está haciendo. Y estas cifras de Chile se los traje de primerito, porque yo nunca había visto una evaluación tan baja en un país. Tan inteligente, tan culto, tan... No estamos hablando de un país atrasado. No, de esos países que andan dando bandazos de un lado para otro. No. Chile es uno de los países más cultos de nuestro continente y dentro de los países emergentes, considerado una de las economías más exitosas, además, nos los ponían de modelo, pues. Entonces, creo que debemos mirar estas cifras. Nuestros dirigentes políticos, empresariales, sociales, debieran mirar Es decir, esas cifras. y sobre todo deben mirarlas en el sentido, José, queridos oyentes y televidentes, en el sentido de que los problemas que aquí a nuestros políticos les encanta esconder debajo de la alfombra, llega un momento en que toda esta debacle empieza por una subida de 6 centavos en el metro. Es decir, lo que deben poner es... Es decir, la chispa fue esa. Ya cuando uno llega a tal grado de frustración y de esconder y vamos a patear este problema para que algún día alguien lo resuelva. Y cuando uno ve esa acumulación de desastres, cualquier cosita puede ser la mecha, la llama que encienda pues este incendio de proporciones bíblicas que hoy es Chile. Y recuerde que los procesos acumulativos, los procesos sociales son acumulativos. Este hecho que señala Fernando de este incremento en el metro pero no era tan significativo, pero era la gota que derramó el vaso que ya estaba, colmó el vaso, ya estaba lleno. Y se rompió la fuerza de tensión que sostenía el agua y se volteó el vaso. Bien. Mientras eso pasa en Chile, mire lo que estaba pasando este fin de semana con otro tema de carácter geopolítico que define el mundo donde estamos. Lo que está pasando en Libia. Y fíjese que Libia es un país que viene de hace 5 años con el asesinato de Gaddafi. Asesinato. Hace 5. Fue en 2011. Mire usted cómo pasa el tiempo. Y ha generado una guerra civil en la que las confrontaciones, las fuerzas en confrontación se encuentran en este momento en proceso de negociación. Recuerde que hubo uno en Moscú, bajo el liderazgo de Putin y de Erdogan, en la que asistieron ambas fuerzas, Fayez Sebat y Haifa Haftar, representando las dos fuerzas en conflicto. Pero ahí, este fin de semana se realizó uno en Bonn, en Alemania, a la que asistió la Unión Europea, representada con Alemania, España, Francia, Inglaterra, etcétera, España, Italia, y los Estados Unidos estuvo presente. Pero hubo 4 países que hay que llamar la atención. Uno es Rusia, la presencia de Turquía, la presencia de Egipto, que es vecino de Libia, y China. Y esto llegaron a una conclusión, a 2 conclusiones básicas. Uno, la suspensión permanente de las hostilidades militares, un alto al fuego. Y 2, la prohibición de ventas de armas de cualquier país a las fuerzas en conflicto. Recuerda que Turquía ya, la Asamblea ha aprobado la intervención militar. Erdogan estuvo presente en esa reunión. Y esto con el objetivo de estabilizar Libia. Recuerda, Libia es un país productor de petróleo, un país que fue la fuerza de retención de esta migración que está golpeando a Europa duramente. Y ahora Libia prácticamente es un estado de guerra.
total. Total. Las fuerzas de Haftar están en proceso de desarrollo de la toma de Trípoli. ¿Y por qué Libia es importante? Porque Libia forma parte de esta nueva situación geopolítica global que a finales del siglo XIX, principio del XX, fue definido como que el mundo iba a ser manejado por quien controlara la parte central de Europa, lo que se llama el corazón, la tierra, el corazón de la tierra, que era en esa época Europa y Asia. Uh-huh. Y es por eso que usted tiene que mirar con atención los nuevos actores que están surgiendo en esta área. ¿Quiénes son los nuevos actores que están surgiendo? Sin duda alguna, uno de los principales actores de la República Popular China, que ha lanzado un plan de integración territorial y de enlace, no solamente de energéticos, sino vía ferroviaria. No solamente es la ruta que ellos están tratando de abrir hasta el Mediterráneo, en que China está poniendo todo su esfuerzo en ser una parte importante del desarrollo del centro de Europa y Asia, e incluyendo los países de la Unión Europea, mientras los Estados Unidos hacen una especie de retiro de esa región, y se ha replanteado con mucha fuerza todo este problema de la nueva geopolítica global. Y el reparto de África y de América Latina forma parte de esto que estamos estudiando. Y por eso es que es importante que usted le dé seguimiento a lo que está dando. Mientras esto está ocurriendo, mire lo que está pasando aquí al lado de nuestros amigos en Estados Unidos. Esta semana es probable que entre martes y jueves arranque el proceso de alegatos en el juicio político al presidente de los Estados Unidos. Los demócratas han hecho y han divulgado nuevos documentos con nuevas declaraciones de implicados que ellos quieren llamar como testigos, que dicen de tener de primera mano información sobre la presión que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habría hecho sobre Ucrania, para que al retenerle la ayuda pudieras declarar públicamente que iba a iniciar una investigación sobre los Biden, particularmente sobre Joe Biden, quien en esa época y todavía sigue siendo el candidato que marca de primero en las encuestas, a pesar de que el New York Times hoy se va por la senadora Warren. Esta situación lleva al presidente, este es el tercer presidente que va a un juicio. Acuérdense que hay 4, pero Nixon no fue a juicio porque renunció antes del impeachment, antes. Y por eso que él no aparece en los anales como presidente a un juicio. Esto va a tener consecuencias esta semana. Sí. Muy duras. Muy duras. Mañana, que es cuando... Sí, mañana arranca formalmente, ya el proceso arrancó. Mañana vienen los alegatos sobre... Usted debe prestarle atención a lo que va a pasar en Estados Unidos, es si hay o no testigos y si hay o no admisión de documentos. El juicio que no tiene testigos y no tiene documentos no es juicio. Bueno, además que él tuvo unos tuits muy duros, que no sé si los viste el viernes, contra la señora Pelosi, a la que él le llama la loca Pelosi, y contra los Biden. Bien. Si usted apoyando a Bernie Sanders. Si usted se mueve dentro de eso y está todavía en los Estados Unidos, uno de los temas que le da mucha fuerza al presidente Trump en su base republicana y en su base independiente es el problema migratorio. Y esta semana vuelve a estar, hacía como más de varios meses que la ola migratoria se había detenido. Sí. Bueno, una ola migratoria que se movió de Honduras hacia Estados Unidos, con miras a llegar a Estados Unidos, ya pasó y entró a Guatemala. Ya entró a México. Y está dentro de México. Y ahí viene a poner en primer orden en las noticias internacionales. Recuerda que las redes de comunicaciones mexicanas tienen una gran influencia en casi todo el suroeste de los Estados Unidos, donde hay grandes poblaciones mexicanas de los llamados chicanos. Recuerda que los chicanos no son mexicanos, son gente que cuando esta guerra entre México y Estados Unidos estaban ahí, y los invasores, que era Estados Unidos, pues quedaron con una población de gente que originalmente era mexicana, pero ya sus generaciones han nacido y han crecido en Estados Unidos sin ellos ser mexicanos. No existe ningún país que se llame chico, por eso se llaman chicanos. Y el tema migratorio tiene dos efectos, en sentido contrario. Por un lado, la comunidad norteamericana más al norte tiene una actitud antimigratoria. Sí.
y racista. Pero la comunidad más al sur es pro inmigración, no porque sean menos abiertos, sino porque necesitan la mano de obra para la agricultura. Pero en términos generales, la migración es mal vista en los Estados Unidos. ¿Sí? Le da fuerza de cohesión a la propuesta del presidente de los Estados Unidos, pero también hay una gran cantidad de latinos, no solamente mexicanos, sino de América, que están aptos para votar en los Estados Unidos, cerca de 30 millones de latinos, de los cuales un porcentaje importante puede votar. Pero fuera de los cubanos, el resto vota demócrata. Tradicionalmente es un bastión demócrata el voto latino. Pero el presidente de los Estados Unidos, pero el presidente de los Estados Unidos, esta es una migración que tiene una característica, entre ellas es que es una migración más proamericana, de líneas proamericanas, y Trump ha sabido ganarse, porque en los Estados Unidos la economía se encuentra bien. Igual que la de México. Entonces, no lo olvidemos. Esta situación hace que uno de los temas importantes para Trump, que es migratorio, cobre vida en medio del impeachment. Es que aguarde, y hay otra cosa que nosotros no debemos destacar. Hoy, oficialmente, los exilados y refugiados venezolanos llegan a 5 millones. Es decir, Venezuela es el país de la diáspora más grande de la historia de América Latina, y en este momento solo igualada a Siria, que tiene 9 años de guerra. Y lo peor de todo, la mitad de esos 5 millones de venezolanos no tienen documentos, porque no tienen pasaportes vigentes ni carnet de identidad vigentes. Y una Colombia que se encuentra sumida en una situación de crisis global. Solo en Madrid, José, hay 100.000 venezolanos. Y Colombia, le hablo, Guaidó salió de Venezuela ilegalmente porque, de acuerdo al gobierno de Maduro, él no debía salir de Venezuela. Salió, ayer fue recibido por el presidente Duque y habló creo que hoy va a hablar con Pompeo, habló ayer. Bueno, hoy, la cumbre entre los tres es hoy. Hoy va a hablar con Pompeo y de ahí se va a una gira. Y ahora a ver cómo entra nuevamente. La otra vez entró por Panamá. Sí. Para que usted sepa, eso está ocurriendo mientras Colombia, el ataque, los fantasmas del paramilitarismo, los asesinatos, el incremento de la producción de droga, sigue siendo un problema fundamental que nos afecta a todos nosotros. Pero en el resto del mundo, si usted observa un tema que usted le tiene que prestar atención a lo que está ocurriendo en Francia con las reformas al sistema de pensiones. Miles de obreros salieron este fin de semana a la calle, igual que salieron en Hong Kong, pero por diferentes razones. En Francia, opuesto a la reforma al sistema de pensiones del señor presidente de Francia, Macron. Y en Hong Kong salieron en la lucha por la democracia. Dos cosas totalmente diferentes, porque Hong Kong vive una situación, digamos, de la clase media que está protestando, es una clase media de altos ingresos en Hong Kong. Si usted mira este panorama, le quiero hablar de unas cosas dos islas que nosotros le prestamos poca atención. Haití, en medio de esa profunda crisis de las inundaciones, el terremoto, la destrucción política que tiene, y todo el mundo se hace los ojos ciegos, sordos y mudos frente a lo que está pasando. Sobre Haití, José, les recomiendo hoy la bbcmundo.com. Saca exactamente cómo han llegado a convivir en la misma isla el país más pobre de todo el continente, junto a la economía más importante, o una de las economías más dinámicas que hay ahora mismo, como la República Dominicana. ¿Cuáles son las grandes diferencias entre uno y otro y cómo se crearon dos estados? No olvidemos que la Española, Quisqueya, esa es la isla más poblada de todo el continente. Ahí conviven pues más de casi 15 millones de personas en un trozo de tierra que no es mucho más grande que Panamá. Y fíjense, mientras estamos ahí en el Caribe, observe lo que está pasando en Puerto Rico. Desde diciembre 28, ¿te acuerdas que usted fue uno de los primeros que anunció cuando se dio el primer terremoto de 6.4? Se ha producido de esa fecha hasta hoy cerca de 2.000 sismos en Puerto Rico. 2.000 réplicas. 2.000 tipos de sismos y réplicas. Esto ha producido en Puerto Rico una variación en el paisaje, en la geografía, equivalente a cambios en 4.000 años. Por los hundimientos, salientes. Recuerde que cada movimiento es un ajuste de placas tectónicas. Bueno, de acuerdo a la fotografía
de la NASA, los cambios geológicos que demuestra visible Puerto Rico equivalen a 4.000 años de vida geológica en este periodo. Acuérdense que Puerto Rico pasó por el huracán, ¿no? Y se encuentra en una situación bien complicada, e incluso el presidente de los Estados Unidos tiene una actitud de no mandar fondos, porque alega... De fingir demencia total, es decir, es como si no existiera Puerto Rico por su cabeza. Y unido a ese fenómeno, otro fenómeno interesante que usted debe prestarle atención es lo que está pasando en Australia y el nuevo mapa de la temperatura que sacó la NASA. Chuleta. En Australia, el feroz incendio ya lleva más de 49 muertos, entre muertos de seres humanos, pero millones de animales han muerto. El cambio y el movimiento del aire ha llevado la contaminación a lugares increíbles. Hay fotografías extraordinariamente impactantes de la NASA y fotografías de la NASA revelando los cambios de temperatura a lo largo del planeta. Para aquellos que tengan dudas sobre la importancia del cambio climático como elemento importante en el desarrollo futuro. Bueno, para hacerlo, José, un punto. Hoy la diferencia entre el norte de España y la Antártida fueron 12 grados. Para que sepa. Y termino, hoy arranca la cumbre de Davos. La cumbre económica mundial. Panamá estará representada allí en una delegación presidida por nuestro vicepresidente Gabriel Carrizo, que estará junto con varios ministros de Estado. Le vamos a dar en la nacional la importancia de esta sede para nosotros, en el marco de toda esta situación global que está ocurriendo en el mundo y en este reajuste geopolítico. Todos debemos tener una comprensión clara del papel que nos toca a nosotros jugar dentro de este mundo. Miren, ¿y por qué es importante esas cumbres? Bueno, ya el presidente Bukele anunció hoy entre préstamos y donaciones de $2.000 millones para El Salvador. Además que Alemania se compromete a construir 24 escuelas en El Salvador. Es una extraordinaria noticia. ¿Y por qué es importante ir a estas cumbres y estar siempre atentos a estas invitaciones internacionales?